Muy buenas tardes para todos. Sean ustedes bienvenidos a esta conferencia denominada Impacto del COVID en el mercado de capitales colombiano. El día de hoy los acompañamos José Armando Hernández, que yo soy el director del programa de Finanzas y Comercio Internacional y coordino también la especialización en gerencia financiera en la Universidad de La Salle. En el marco de un convenio que actualmente tenemos con la Bolsa de Valores, nos va a acompañar el doctor Guillermo Puentes y el doctor Santiago. Guillermo Puentes, en su charla, pues nos va a compartir algunas experiencias, algunas denominaciones y casuísticas que por efectos de la coyuntura resultan relevantes de tratar el día de hoy. El doctor Guillermo Puentes Carvajal es economista, es MBA, tiene 30 años de experiencia en cargos directivos del área financiera y administrativa en empresas del sector financiero y del sector real. En este momento, pues, nos va a compartir algunas de las experiencias desde su día a día y de su cotidianidad. El doctor Guillermo se ha desempeñado en diversos cargos del sector financiero, como gerente de tesorería del Citibank. También ha trabajado en el banco HSBC. Y para el día de hoy también nos acompañará el doctor Santiago Charri, quien es economista de la Universidad Javeriana, es especialista en finanzas de la Universidad del Rosario. Hace 4 años trabaja en la Bolsa de Valores como ejecutivo comercial y tiene experiencia también en el sector público, en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Parte de los protocolos a tener hoy en este webinar es, digamos, tener una serie de preguntas al final de la sesión en donde podamos también actuar con nuestros panelistas. Es importante tener en cuenta que la diversidad de nuestro auditorio, pues, concibe pues, el manejo de un lenguaje sencillo. Obviamente tendremos algunos elementos técnicos que vale la pena resaltar hoy. La idea es que sea una conferencia en la cual no tengamos que ser netamente formados como financieros o como economistas para entender lo que se quiera tratar el día de hoy. Pues en este contexto, entonces, los protocolos serán de la siguiente manera. Ustedes tienen un chat en el cual ustedes pueden ir manifestando sus inquietudes, dudas o comentarios. Y pues bueno, sin más preámbulos, pues agradecemos a la Universidad de La Salle y a la Bolsa de Valores por concertar este evento que para todos creo que es muy relevante. Y continuamos entonces con el doctor Guillermo Puentes y su conferencia en el impacto del COVID-19 en el mercado de capitales colombiano. Bienvenido, doctor Puentes. José Armando, muchas gracias. Primero que todo, pues quiero agradecer la invitación de la Universidad de La Salle para compartir algunos aspectos del mercado de capitales colombiano y de cómo nos hemos visto afectados en esta coyuntura inesperada y esperada por nosotros. Y también mirar un poquito las medidas de mitigación que ha tomado el gobierno, el Banco de la República, la misma Bolsa de Valores en apoyo a los mercados. Entonces, vamos a dividir la charla en varias partes pequeñas. La primera pues será una introducción al mercado de capitales colombiano, para que todos entendamos de qué estamos hablando. Luego vamos a mirar qué teníamos el año pasado, de alguna manera cómo estábamos. Luego vamos a mirar entonces qué está pasando en este momento, cómo nos está afectando la pandemia en este momento. Ahí hacemos un pare conmigo y entonces le pido el favor a Santiago que nos apoye y él entra con una plataforma de la bolsa donde tenemos toda la información de la bolsa y donde les vamos a poder mostrar con Santiago algunos casos prácticos de lo que ha pasado ya con situaciones de mercado reales para que las puedan ver. Seguido a eso vemos un poquito las medidas de mitigación del gobierno y del Banco Central y terminamos con algunas oportunidades que pudieran presentarse en este momento en los mercados y luego pues tendríamos la sesión de preguntas. Entonces pues agradezco una vez más a la Universidad de La Salle y quiero primero que todo pues darle un saludo muy especial a todos los alumnos de la universidad que están en este momento conectados, pues para ustedes es la charla.
a sus familiares que estén con ustedes, también a las personas directivas, administrativas, docentes de la universidad y pues algunos invitados externos como me contaron. Entonces vamos a comenzar la charla. Entonces, pues la llamamos el impacto del COVID-19 al mercado de capitales colombiano. Vamos a hablarla de un tema sencillo, básicamente. Entonces, comenzamos con qué es el mercado de capitales. ¿Cómo entendemos el mercado de capitales? Todas las personas que estamos en el mundo, en cualquier entidad, en cualquier empresa, cualquier estudiante, en cualquier carrera. Y nos vamos a encontrar que el mercado de capitales, entonces, el mercado de capitales es, yo diría que para no hablar de temas teóricos, sino es un sitio donde las personas cumplen sus sueños. Digamos que de alguna manera es como lo pueden ver ustedes ahí, es el punto de encuentro, donde unas personas quieren crear empresa o quieren crear proyectos dentro de una empresa para generar riqueza a nivel económico como tal, a nivel riqueza es generar dinero, es generar empleo, es generar innovación, es generar productos. Y otros buscan invertir muy bien sus recursos para obtener una recompensa, que esa recompensa pues va a estar dada en algunos activos que ya miraremos en su momento. Pero el mercado de capitales es ese punto de encuentro donde se unen esos sueños y donde los logramos conseguir. Cuando nosotros miramos el mercado de capitales, entonces vamos a encontrarnos que en el mercado de capitales lo podemos encontrar de dos maneras, a través del mercado de crédito y a través del mercado de valores. Técnicamente se le llama el mercado de crédito, se le llama el mercado intermediado y al mercado de valores el mercado no intermediado. Entonces ya vamos a explicar eso. Pero lo que sí vamos a encontrar en el mercado de capitales y en el mercado de valores como tal es una serie de hitos en este momento y de valores que estamos encontrando, porque el mercado busca y en este momento tiene mucha transparencia, busca la equidad, las empresas y las personas que van a la bolsa ganan visibilidad como tal. Es un mercado público donde todos tenemos acceso y donde los precios a los que tenemos acceso son los mismos. Entonces, de alguna manera nos sentimos, digamos que en equidad todos. Y por último, pues las leyes que han sacado nuestros gobiernos, pues han hecho que haya mucho profesionalismo en ese mercado y que estemos ganando, pues, participación en el mercado y seamos muy relevantes para el mercado. Cuando nosotros hablamos entonces aquí primero del mercado de crédito, pues les decía que es el mercado intermediado. ¿Qué significa eso? Significa que en esos sueños de las personas, esos inversionistas que tienen excedentes de dinero, que quieren colocar su dinero, ganar unos intereses o ganar unos dividendos, dependiendo del activo financiero en el que inviertan, pues entonces van a una entidad financiera que les recibe ese dinero y esa entidad financiera, a través de unos mecanismos de análisis, pues lo coloca, entrega el dinero a esas personas que necesitan y que están demandando el dinero, que lo necesitan ya sea el gobierno como tal, ya sea una empresa que necesita capital de trabajo o que necesita dinero para hacer un proyecto, o ya sea una persona para cualquiera de las necesidades que puede tener una persona, comprar un carro, pagar un viaje, etcétera. Pero miren que aquí la característica importante es que se llama intermediado porque el inversionista en este momento no necesariamente conoce a quien demanda el crédito, sino que quien está en la mitad es un establecimiento de crédito como lo puede ser un banco, una corporación financiera o una compañía de financiamiento comercial. Obviamente, entonces aquí decimos que es intermediado y obviamente este mercado entonces está regulado. Todas las leyes y las normas pues nacen del Congreso, de la presidencia a través del Congreso o del Banco de la República si hablamos de temas cambiarios monetarios algunos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público entonces muchas veces reglamenta esas leyes y por otro lado tenemos a la Superintendencia Financiera como entidad pública y el autorregulador del mercado de valores como entidad privada que están vigilando que las cosas funcionen bien. Es decir, que el inversionista y los empresarios tengan total confianza en el mercado. Entonces, ahí tendríamos el mercado intermediario. Después, entonces, vamos al mercado
no intermediado del que hablábamos ahora, que es el mercado público de valores, y es ahí donde entonces cobra relevancia ese punto de encuentro que hablábamos ahora. ¿Y cuál es ese punto de encuentro? Pues la bolsa de valores. A la bolsa de valores es en donde confluyen los agentes o las personas que necesitan o las empresas que necesitan dinero, y por otro lado entonces están los agentes que tienen dinero. Todos ellos van a buscar el dinero en la bolsa sobre los que tienen dinero, pero ellos no van directamente a la bolsa, sino que van a través de unos intermediarios de valores. Ustedes han oído nombrar las sociedades comisionistas de bolsa. Entonces, las sociedades comisionistas de bolsa trabajan para acercar a este agente que necesita dinero con este que lo tiene. Y miren ustedes, aquí vemos solo un más grande y aquí uno muy chiquito, porque una empresa necesita capital, va y lo busca, y muchos inversionistas colocan su plata para ese proyecto. Entonces, por eso decimos esto. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona esto rápidamente? Entonces, aquí tenemos que hay unos agentes que participan en el mercado de valores. Entonces, está la bolsa de valores, están los intermediarios de valores y están los agentes económicos deficitarios, las empresas que necesitan dinero para sus proyectos, el mismo gobierno también, y los agentes superavitarios que son los ahorradores o los inversionistas. Este mercado entonces no se da directamente como el pasado, sino que se da a través de ¿qué? A través de unos instrumentos. Y esos instrumentos pues pueden ser instrumentos de renta variable, que son lo que ustedes han oído, los que ustedes conocen como las acciones. El principal activo de renta variable son las acciones. Hay otros más, pero ese es el principal. Tenemos entonces los instrumentos de renta fija, que entonces aquí estamos hablando de los CDTs para ser el más conocido, pero luego entonces vamos a pasar a unos papeles comerciales o a los bonos, que hoy en día pues de alguna manera son una de las grandes instrumentos de financiación para las empresas. Luego tenemos el producto o el instrumento de los instrumentos financieros derivados, que nacen como una necesidad de protegerse del riesgo de la volatilidad, por ejemplo, de la tasa de cambio o de la tasa de interés o del precio del café o del petróleo. Entonces tenemos los instrumentos financieros derivados. Y por último, pues está el mercado de divisas, que ustedes conocen, pues es el mercado principalmente del dólar contra el peso en Colombia, pero pues también contra otras monedas, el euro, la libra, el yen, etc. Entonces aquí tenemos los participantes. Vamos un momento a mirar entonces cómo funcionaría. Aquí ya digamos que es un poquito más complejo el cuadro, pero está lo mismo. Está la bolsa de valores, está el intermediario de valores. Entonces, ¿cómo funciona esto? Hagámoslo como si fuera un cuento, un paso a paso. Entonces, una empresa que necesita capital se vuelve emisor de valores. Para eso, pues tiene que hacer un registro en la bolsa de valores y pues como cliente. Una vez que quiere el proyecto, contrata a una entidad que es una banca de inversión que le va a ayudar a hacer como el cuaderno, como el libro del proyecto que quiere hacer, qué necesita, para qué lo necesita, cómo va a usar los recursos, de dónde van a salir los fondos para volver a repagar el crédito, digamos que de la plata que va a recibir. Una vez que tiene eso, entonces se registra ante la Superintendencia Financiera, ya se ha registrado ante la bolsa, hace que ese librito que tiene como tal, donde está toda la explicación del tema, lo analice una calificadora de valores y le dé una calificación, porque de esa calificación del conocimiento de la empresa es que los intermediarios de valores entonces van a salir al mercado a buscar esos inversionistas que puedan de alguna manera, al enterarse del proyecto, decir, oye, qué bueno, yo quiero invertir en ese proyecto, yo quiero invertir ya sea una emisión de bonos, de títulos valores, una emisión de acciones, principalmente estaríamos hablando de eso. Ya ahorita miramos el otro tema. Bueno, entonces ya una vez que se cierra el negocio, pues entonces esta persona va a entregar unos títulos a la bolsa, pues se van a crear unos títulos, estas personas entregan el dinero a través de unos sistemas y de otras compañías anexas a la bolsa que de alguna manera nos ayudan a manejar toda la cadena de servicio como tal de la bolsa, pues entonces se le entrega el dinero a la empresa y se le entrega el título a la empresa. Si ustedes ven aquí nos faltan dos por revisar. El representante legal tenedor de bonos, ¿qué hace? Miren que aquí decíamos, es una empresa la que está captando, pero son muchas empresas, muchos clientes
personas naturales, inversionistas institucionales que están entregando su dinero. Entonces, pues sería muy complejo manejarlo uno a uno con la empresa. Entonces se llama a un representante, se delega a un representante legal de tenedor de bonos que va a administrar ese bono para todos los inversionistas. Y él va a tener la relación con el emisor de valores acá. Al vencimiento, pues el emisor de valores, o sea, la empresa que tenía el crédito, que tenía la plata, envía los rendimientos y participaciones y el capital a los dueños de la plata y ellos devuelven los títulos. Sin embargo, estos personajes nunca van a tener el título físico porque hoy en día los títulos valores están operando de manera desmaterializada y eso se guarda en una entidad que se llama un depósito centralizado de valores. Entonces, ahí es donde están todos los títulos hoy. Estos señores van a tener una confirmación de que tienen un título a nombre de ellos en el depósito. Y cuando se hace el paso, pues es mucho más fácil el traspaso de los activos, la negociación. Cuando nosotros compramos títulos en el mercado inicial, en el mercado primario, cuando este señor emite el bono, pues ellos lo tienen el título, pero ellos podrían en algún momento necesitar vender el título. La bolsa de valores tiene un mercado que se llama el mercado secundario, donde puede ir esa persona a vender el título porque necesitó liquidez. El bono tiene un vencimiento, digamos, de 5 años, pero al tercer año esta persona necesita la plata. Va a la bolsa de valores a través de su intermediario y vende el título y ese se llama el mercado secundario. Y ese título entonces fácilmente pasa de estar a su nombre en el depósito al nombre del comprador. Aquí no hay, no hay que hacer coger el título, mandarlo en una moto a un sitio y de que ahí lo entreguen a otro lado. Tenemos entonces el título muy rápido simplemente en una anotación en cuenta dentro del depósito porque allá están los títulos. Entonces digamos que así funciona este mercado, el mercado público de valores, del cual pues vamos a hablar ahora un poquito más como tal. Es como la parte inicial del producto. Luego entonces, ya habiendo entendido un poquito cómo es el mercado de valores, cómo opera el mercado de valores, entonces decíamos aquí que el mercado va a operar a través de diferentes tipos de instrumentos. Decíamos que renta variable era aquellas emisiones en acciones, renta fija aquellas emisiones en bonos principalmente, ¿sí? Hay otro tipo de títulos, pero digamos que estos son los más representativos para efectos de la charla. En los derivados, entonces, tenemos a través de la bolsa de valores los futuros. Afuera, en el mercado de crédito, hay otros derivados como los forwards. Y tenemos aquí el mercado de divisas. Entonces, vamos a mirar qué pasaba o qué estaba pasando antes de que pasara este confinamiento en el que estamos y qué estaba pasando. Pues digamos que podríamos decir de alguna manera que todo estaba tranquilo. Cuando yo digo todo tranquilo, no estoy diciendo que estábamos siendo Suiza, no, pero teníamos las afugias normales de una economía que tiene que salir a buscar plata, que los impuestos a veces no alcanzan, que estamos gastando más plata de la que tenemos, que no se, a ciertas entidades no se les está pagando, que debemos tratar de controlar un poquito, no sé, el vandalismo en el país. O sea, digamos que era con lo que llamamos los días normales de Colombia como tal. De hecho, estábamos teniendo unas muy buenas percepciones del mercado, porque miren ustedes, teníamos un Colcap, el índice. El Colcap es el índice de la bolsa de valores donde se unen muchas acciones que están listadas en bolsa, que están registradas en la bolsa, y esa sumatoria con alguna fórmula, entonces nos dan el índice, que ese índice nos va a decir si la economía o esas acciones, esas empresas están generando valor o no están generando valor. Y como son unas empresas representativas digamos que son representativas, en los países son representativas del sector productivo, pues uno podría decir diciendo que si el CAP está subiendo es porque a la economía en general le está yendo bien y si está bajando, pues no le está yendo bien. Pues miren nosotros que estábamos teniendo. Tuvimos un año, 2019, con un incremento del 25% en el índice. O sea, veníamos, si pudiéramos llamar algo, podríamos decir, veníamos volando, veníamos bien. Ya ahorita miramos alguna gráfica. Luego, acuérdense que dijimos que en el mercado de valores lo que tenemos que transmitir, les mostraba yo en el primer slide, es la confianza, es la transparencia.
cuando un empresario va al mercado de valores y necesita dinero y se hace todo el trámite que les mostré ahora y hay inversionistas que le dan su plata, es porque hay confianza en los proyectos y en el mercado como tal y en todas las instituciones que forman el mercado. Pues mire que el año pasado en emisión de títulos valores, es decir, esas emisiones de bonos donde las empresas necesitaban financiación, iban y colocaban un bono en el mercado, pues mire que hubo una mucha receptividad. Tuvimos una cifra récord de emisión de títulos valores en la bolsa por 13.7 billones de pesos. Eso es importante. Y veníamos funcionando igual. Ya ahorita vamos a ver unas gráficas de esto. Lo que no quiero es estarme adelantando y devolviendo. Teníamos una estabilidad monetaria relativa, digamos que estabilidad para lo que es otros países teníamos una restabilidad. La tasa de intervención del República, que es con la cual el República entra al mercado, llevaba 23 meses quieta en 4.25 sin problema. No teníamos problemas inflacionarios. Cuando había algo inflacionario, pues el Banco de la República entraba y con alguna norma cuadrada, pero digamos que estábamos, más o menos estábamos estables. ¿No? El dólar venía con una devaluación moderada, pequeña, una volatilidad normal, no había nada que decir ahí. La inversión extranjera venía creciendo en un 29% para el primer trimestre. Y si sacamos la que es de hidrocarburos, o sea, de sector petrolero, y miramos otras, el aumento era mucho mayor. Entonces, había confianza en el país. El precio del petróleo, pues digamos que de alguna manera estaba volátil, pero venía cumpliendo con los presupuestos que tenía el gobierno colombiano y Ecopetrol. Y estábamos también, digo yo, que hasta estábamos pensando y se creó una segunda emisión del mercado de capitales para dar un segundo impulso al mercado, para mirar qué más necesitábamos y qué más podemos hacer para crecer y que al mercado de valores llegue todo el mundo. Entonces, mire que estábamos como tranquilos en ese tema. Y cuando hablo del mercado de capitales y digo que para el mercado llegue todo el mundo, me quiero devolver acá, porque resulta que acá resulta que muchas veces decían, no, pero es que el mercado de capitales es para empresas muy grandes. El éxito que va a sacar una emisión de bonos y entonces es el éxito el que puede ir al mercado de valores. Pero yo que tengo una empresa pyme, pues no puedo ir porque no está abierto para mí. Resulta que la bolsa de valores ahora también tiene, dentro de todos sus instrumentos, tiene el sistema de crowdfunding, donde nosotros estamos hablando de financiación colaborativa, donde ahora ya pueden entrar empresas pymes, pequeñas pymes, que cumplan con algunos requisitos, obviamente, porque tienen que cumplir con requisitos para que le den confianza a estos inversionistas, pero mire que ya estamos masificando, estamos llegando a más empresas, el mercado de capitales está llegando a más empresas. Entonces, de alguna manera, estábamos cumpliendo con ese mandato y de pronto nos encontramos con que, pues, llega esto. Entonces, vamos a mirar, miren ustedes, estamos hablando del Colcap. Entonces, miren ustedes el Colcap, subiendo, venía subiendo. Miren ustedes la acción de Ecopetrol, sí, con las volatilidades del petróleo, pero venía subiendo. Tenemos la acción de Bancolombia, y ahorita ustedes mirarán por qué es relevante esta acción. También venía subiendo, o sea, teníamos un país tranquilo. Luego tenemos aquí el precio del grupo de energía de Bogotá, también venía subiendo. Y por último tenemos una gráfica del dólar. Y si ustedes ven esta gráfica del dólar, obviamente el dólar siempre ha tenido volatilidad, sube un poquito, baja un poquito, sube, otra vez sube, baja, pero miren ustedes, era una volatilidad normal de mercado. O sea, los mercados en Colombia, fuera de todas las afugias diarias, de las afugias que nosotros tenemos, pues estábamos teniendo unos momentos de tranquilidad. Sí, para hacer cosas, el gobierno siempre tiene que moverse, el Banco de la República siempre tiene que moverse. Nosotros como bolsa tenemos que movernos. Pero pues estamos haciendo la tarea y los empresarios también. Listo. Luego aquí ustedes pueden ver
Bien, buenas tardes. Creo que se nos está perdiendo un poco el audio. Muchos de los problemas que estamos teniendo de audio podría corresponder también al tipo de conectividad que tenemos. Entonces, yo le pido el favor a Guillermo que pudiéramos repetir tal vez el último slide para retomar el tema de la evolución histórica de las emisiones de renta fija. Gracias. Billones, que fueron más o menos 6.7 billones de empresas del sector real y 7 billones de empresas del sector financiero. Entonces, mire que hay confianza, la gente invierte en esas empresas porque sabe que si llegaron a través del mercado de capitales, a través de la bolsa, pues de alguna manera hay confianza, se genera confianza ahí. Entonces, y este año decía, íbamos súper bien, mire. Ahora, vamos bien, esperemos que el resultado siga, porque pues ahora miraremos más adelante qué ha hecho la bolsa para que esto siga, ¿no? Porque pues estamos en casa, pero estamos trabajando. Entonces, listo. Entonces aquí teníamos como la situación de lo que se nos presentó. Ustedes veían el dólar estable, las acciones estables, el índice estable. Veíamos con toda una estabilidad, como por decir algo, todo tranquilo aquí hablando coloquialmente. Y de pronto, entonces, viene y ¡pum! Llega el coronavirus, llega la pandemia. La pandemia no es para Colombia, sino para todo el mundo. Y pues creo que ustedes, todos los que estamos aquí, no importa si estudiamos finanzas, si no estudiamos finanzas, sabemos que nos está afectando. Y sabemos que así como nos está afectando a nosotros, está afectando al japonés y está afectando al sueco y está afectando al sudafricano y está afectando al argentino y al americano y a nosotros. Entonces, pues Colombia pues tiene que hacer frente a eso. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo nos ha afectado? Entonces, miremos cómo nos afecta primero y luego miramos qué estamos haciendo los colombianos, nuestras entidades, el gobierno, para mitigar eso. Bueno, entonces vamos a mirar qué está pasando. Entonces, tenemos aquí la situación actual. Entonces miramos que hay una crisis global. No es una cosa ni siquiera regional, es global. Y digamos que eso nos ha traído digamos que algunos inconvenientes, que algunos vienen del área externa y algunos vienen del área interna. O sea, son canales internos o externos. De los canales externos, podríamos hablar que va a haber una reducción de los ingresos por ese débil crecimiento mundial. Entonces va a haber una demanda agregada baja. Por lo tanto, la gente, cuando hay una demanda baja agregada, pues digamos que la economía comienza a pararse. ¿Y por qué comenzó a pararse? Por la disminución de la actividad económica para proteger la vida. ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros y por qué nosotros en esta charla no estamos en el bonito auditorio de la universidad, sino que estamos haciéndolo de alguna manera a través de estos avances de la tecnología y lo estamos haciendo por acá? Pero esa gran disminución de la actividad es la que va a hacer que baje la demanda y que por lo tanto vayamos a tener efectos en los crecimientos. Si ustedes miran acá, vamos a mirar, mire que para este año se cree que todos los países van a tener decrecimientos. Colombia de alguna manera es el que mejor sale salvado, porque como les decía, el año pasado había sido un año bueno, o veníamos con una economía buena. Entonces, pues sí, nos va a afectar duro, pero no tanto como a otros países. Después entonces decimos que vienen los impactos sobre las exportaciones, sobre el tipo de cambio, la inversión, las cuentas fiscales. Y esto pasa de alguna manera porque pues no vamos a poder exportar lo mismo. De alguna manera, si no hay mucha actividad, pues no vamos a tener muchos ingresos en el gobierno, no se van a tener ingresos. Y pues eso comienza a generar ya ruido en el mercado. Ya ahorita cuando pasemos a los otros mercados, a cada mercado lo podemos ver más, pero si ustedes pueden ver aquí, miren esto. Petróleo de cualquier de las calidades,
está por estos niveles, 20 dólares, 12 dólares, algunos días sube, otros días baja, pero lo que sí es verdad es que en lo corrido del año ha bajado su precio, como creo que nunca había bajado en tan solo 2 meses y medio, 2 meses. Entonces, digamos que eso es un tema grave y es un poco, digamos que de mucho cuidado en una economía como la colombiana, porque de alguna manera en Colombia tendemos a depender un poquito del petróleo. Si ustedes ven entonces, ahora aquí tenemos entonces los índices, y si vemos los índices de valor, esto los vamos a mirar más adelante, pues vemos que todos los índices de valor están perdiendo, están negativos. Miren que tenemos hasta lo corrido que va, tenemos un 31% de pérdida en el Colcap. El año pasado habíamos hecho un récord de 25%, ahorita vamos en 31 y llegó a estar un poco más grave, pero pues ya estamos recuperando, pero pues mire cómo nos afecta. Ya lo miraremos más adelante. Luego, ¿qué pasa? Hay una mayor aversión al riesgo por los agentes externos, y esto es obvio porque cuando pasa una crisis de esta, pues ellos comienzan a mirar y a analizar y ven que nosotros todavía somos una economía de lo que llamamos las economías emergentes. Entonces prefieren en un momento de crisis llevar su dinero de pronto a una economía desarrollada, a un mercado de pronto más fuerte, que pues en el mundo los hay, entonces prefieren hacerlo. Pero eso pasa a veces cuando el problema fuera solo de Colombia. Pero es que como el problema es de todos, entonces también a ellos les toca llevarse su plata porque la necesitan. Mire que uno tiene ahorros, pero si en algún momento tiene un problema económico, pues tiene que echar mano de los ahorros. Entonces aquí esa mayor aversión al riesgo, uno es porque estamos en un país de economía emergente, pero también porque necesitan llevarse la plata. Entonces, de alguna manera, eso nos ha afectado también mucho y ya lo miramos. Obviamente, una disminución de la actividad tiene que llevarnos a un deterioro del mercado laboral. Todos los países del mundo han reportado en este momento un incremento en temas laborales. Colombia, el gobierno, digamos que ha sido muy cuidadoso y está tratando de trabajar en la medida de las posibilidades de tratar de proteger este tema, pero pues de alguna manera este es un tema que de alguna manera va a pegar, y si ustedes ven aquí, pues los números han ido creciendo un poquito, y pues eso es algo que uno creería que es lógico, a pesar de que se tengan muchas políticas para mitigar esto. Si no hay labor, pues disminuye el ingreso disponible para gastar. Cuando no se gasta mucho, pues las empresas no producen tanto y hay una capacidad instalada en exceso que cuesta, que tiene un costo. Ustedes lo pueden mirar ahorita en todo lo que está pasando de las empresas que no están operando y que están buscando pues operar, entonces de alguna manera pues existe eso. Y por último, pues hay menor inversión extranjera y local. Si de alguna manera los agentes externos están yendo, pues en este momento la inversión local y extranjera pues no estaría llegando. La gente en este momento podríamos decir que la gente no quiere invertir, sino que quiere ahorrar y tener sus ahorros muy líquidos. Hay un dicho que dice que en momentos de crisis, la liquidez es la mejor inversión. Y todos sabemos que cuando hay liquidez, no hay rentabilidad. Cuando hay a menor liquidez, o sea, invierto, pues hay mayor rentabilidad. Ok, entonces estamos aquí, digamos que con estos temas generales de la crisis actual. Entonces podríamos ir a mirar algunos aspectos puntuales, muy sencillos para efectos de que todos los entiendan. Entonces vamos a mirar qué está pasando en los bonos, en los mercados de renta fija. Ustedes saben que el título valor, una vez que se crea, está en el mercado y tiene un precio. Pero después, como hay un mercado secundario donde se negocian, pues ese título valor puede o valorizarse o desvalorizarse. Nosotros nos veníamos valorizando de alguna manera, el título estaba bien, y de pronto entonces comienza esa mayor percepción de riesgo. Cuando hay una mayor percepción de riesgo, entonces, de alguna manera comienzan a salirse los capitales, la inversión extranjera disminuye, o porque no llega o porque se va. Las cuentas fiscales disminuyen, o sea, las cuentas del gobierno, porque van a recibir menos ingresos por dividendos en la participación que tienen en algunas empresas, la más importante y que todos conocemos, Ecopetrol. Pero también van a tener menores ingresos por el pago de impuestos, porque si no hay mucha actividad económica, pues no hay mucha
mucho impuesto, no se puede cobrar impuestos. La carga impositiva pues sigue siendo igual, pero no hay la misma producción. Entonces, digamos que baja el mayor nivel de impuestos. Ese aumento del déficit, porque ya no hay tantos ingresos, pues es lo que hace que la percepción del riesgo aumente, la inversión extranjera no llegue. Y eso hace que muchas personas puedan salir a vender los títulos. Y ustedes saben que cuando hay mucho de algún producto, ya sea un producto que puede ser un producto perecedero como la carne, como los huevos, como un apartamento o como un título valor, como un bono, pues si hay mucha oferta porque la gente lo está vendiendo, pues él pierde valor, baja su valor. Y entonces, tanto por esa percepción del riesgo que la gente comienza a vender los títulos, o por la preferencia de la liquidez, que quieren tenerlos en la cuenta corriente lísticos para cualquier necesidad, pues entonces es que se nos dio este movimiento que ustedes ven aquí de negro a este verde, el movimiento donde se desvalorizaron los títulos. Bueno, obviamente la gente entonces comienza a pensar un poco más las cosas y a aplazar movimientos, a aplazar inversiones, a aplazar acciones. Y cuando aplazan las acciones, entonces miren ustedes que los montos que se venían negociando, pues bajan un poco. Entonces, eso hace que la economía de alguna manera comience a frenar y eso hizo que los títulos subieran. Esta preferencia por la liquidez, vamos a mirarla en esta gráfica, es la que hizo que de pronto ustedes oyeron y es la que más sabe. La gente invierte en unos fondos de inversión que los tienen los bancos, los tienen las comisionistas de bolsa, los tienen las fiduciarias y entonces invierten en esos fondos de inversión. Esos fondos de inversión pueden ser van desde muy conservador hasta un fondo muy especulativo, dependiendo del perfil de la persona. Pero miren esto, esos fondos manejaban casi 100 billones de pesos. Y esa expectativa de liquidez de las personas, pues comenzaron a sacar la plata y si ustedes ven, comenzaron de 97, bajaron y hoy en día, hace una semana, estaban más o menos en 70,000. Eso quiere decir que salieron de esos fondos 30 billones de pesos. ¿Qué tuvieron que hacer todas esas entidades? Pues tenían que conseguir esa liquidez. Ellos no tenían esa liquidez porque la tenían invertida. Había una parte que sí, porque de alguna manera las empresas pues tienen unos recursos en liquidez para ir cumpliendo con las salidas de dinero que piden los clientes. Pero pues esto fue algo súbito y esto hizo que de alguna manera pues hubiera una iliquidez en el mercado y más adelante miraremos cómo el gobierno entró a solucionar el problema. Pero miren ustedes, todo eso era por preferencia de liquidez o por necesidad de los fondos de alguna manera. Entonces, ahí podemos ver que esto nos puede afectar. Eso hizo que en algún momento, al tener que salir a vender algunos títulos, como les decía yo, con esa desvalorización de los títulos, pues los fondos pudieran estar dando rentabilidades no tan buenas como antes. Lo mismo pasó con los fondos de cesantías, donde la gente entró a sacar sus cesantías porque pues las necesitaban porque eran parte de su ahorro y en este momento lo necesitaban. Entonces, digamos que se vio eso. Los fondos de pensiones pasó algo parecido y es que ustedes todos dijeron, uy, no, pero mi pensión, yo tenía un saldo y ahora tengo un poquito más. Claro, porque en la valoración de los títulos, pues eso bajó. Pero si yo no me voy a pensionar todavía, sino que mi ahorro va a seguir ahí por muchos años, pues esto va a pasar pronto y en la medida en que se vuelvan a valorizar los títulos, yo voy a tener otra vez mi ahorro completo. El problema sería si yo tuviera que realizar hoy esos títulos porque necesito ya la plata porque me voy a pensionar o algo por el estilo, pero mientras que yo no lo tenga, sí, esto es un efecto pasajero que en algún momento pues va a mejorar. Y pues este es como un llamado a la calma de lo que puede estar pasando en el mercado. Ok, luego entonces miramos el mercado de renta variable y decíamos que este mercado comprende esas compra y venta y la emisión de títulos que son las acciones. Y cuando hablamos de las acciones, entonces veíamos, ¿qué pasó? Los precios, el índice mire, este índice Colcap tiene, muchas de estas empresas hacen parte del índice. Hay un número específico de acciones que hacen parte del índice, que suponemos que son dos cosas, que son acciones de mucha bursatilidad, que se negocian mucho en el mercado, y segundo, que son representativas del mercado. Entonces, de alguna manera estamos viendo que
pues bajó ese índice. Y si el índice bajó, es porque las acciones que lo conforman, pues bajaron. Y miren ustedes aquí, Ecopetrol tiene una bajada de 37%, la acción de Bancolombia del 43%. Sobre eso, pues miraremos ahora un ejemplo práctico más adelante. Pero, ¿qué es esto? ¿Por qué bajan? Las acciones, los precios de las acciones bajan, ¿por qué? Pues bajan por la percepción que tienen los inversionistas de qué le puede pasar a la compañía en el futuro. No es porque tenga máquinas y porque tenga edificios que la acción se mantiene arriba o abajo, no. Es la percepción de los inversionistas de qué tanta ingresos o flujo de caja o utilidades puede generar esa empresa. Y cuando hay una situación como esta y los analistas y los inversionistas y analistas dicen, pues no la veo tan clara que pueda generar muchos recursos, pues entonces esa percepción hace que negocie el mercado, que comiencen a vender las acciones y que comiencen a bajar su precio. Bueno, entonces digamos que eso es lo que nos pasó aquí. Entonces, esa percepción pues hizo que el mercado esté bajando. Aumenta la volatilidad porque pues todos los días se piensan cosas diferentes, todos los días pasan acciones diferentes que hace que el mercado pueda subir o bajar. El mercado baja porque estamos en una crisis, pero entonces el gobierno ayuda, entonces dicen ya se calmó esto y comienza a subir, luego vuelve a salir y ahí tenemos diferentes aspectos de esa sensibilidad de las personas en estos momentos. Ahora, esta caída que tuvimos aquí de 31 llegó a ser casi del 48%. Y esa caída del 48% hizo que la bolsa durante 4 sesiones tuviera que hacer un pare. Hay una regla que dice que cuando la bolsa está subiendo o bajando un 10%, el índice Colcap está subiendo o bajando 10%, se debe hacer un pare por un tiempo determinado para que de alguna manera se reacomode el mercado, para que los inversionistas en cabeza fría analicen el mercado, para que no se armen esas bolas de nieve y comience otra vez a la media hora a funcionar. Y si una vez que abre llega al 15%, entonces ahí sí cierra por el día. Eso no nos había pasado ni siquiera en la crisis de las hipotecas del mercado americano del 2008-2009, ni siquiera. Aquí nos pasó 4 veces, tuvo que el mercado de valores parar, hacer esa pausa para darle tranquilidad a los mercados. Entonces miren ustedes que ha sido algo crítico, de alguna manera, y que pues tenemos que salir de eso. Esta gráfica que tengo aquí, lo único que querían que ustedes vieran es que en este momento le estábamos diciendo que las inversiones extranjeras pues se está yendo. Y miren ustedes aquí, en este momento son vendedores de acciones y quien está siendo comprador son los fondos de pensiones, porque de alguna manera ellos siguen teniendo los ingresos de todos nosotros. Mensualmente estamos colaborando con nuestra pensión, estamos guardando nuestra plata para nuestra pensión, entonces los fondos están teniendo liquidez que pues tienen que invertir. Entonces ellos en este momento son los compradores naturales del mercado y los inversionistas extranjeros, que casi siempre son compradores, pues en este momento están en desbandada, digamos, están saliendo. Ya todo se ha venido calmando, pero están saliendo, entonces tenemos a ellos. Ok. Después entonces tenemos el mercado de divisas. Entonces el mercado de divisas, entonces ya hablamos del dólar. Y pues ese es, digamos que de alguna manera, el que en el términos de las personas del común que no están metidas en el mercado de valores, pues es el que más conocemos de alguna manera, porque hemos estado ahí, porque cada vez que hemos comprado o vendido unos dólares estamos ahí. Entonces, ¿qué le pasa al mercado del dólar? Miren ustedes, tenemos una disminución de la demanda global por este confinamiento. Esa disminución ha hecho que toda la producción baje y por lo tanto que ya no se demanden tanto los recursos energéticos. Y el recurso energético, los recursos energéticos principales en el mundo, pues es el petróleo y algo de carbón en Colombia. Y resulta que nosotros, la economía colombiana, es altamente dependiente del petróleo. Nosotros, lastimosamente, tenemos por hacer una tarea y es diversificar nuestras exportaciones aún más. Se ha hecho mucho trabajo, pero hay que hacer más y dependemos mucho del petróleo. Entonces, el petróleo, como somos dependientes del petróleo, vamos a tener menos ingresos, pero esta vez nos van a afectar por 2 vías. Nos van a afectar vía el precio, porque el precio está bajando, ustedes vieron, se los mostré ahora, y por otro lado, porque ya no se vende tanto. Entonces, al no vender, al precio bajar y al no vender, pues están dejando de entrar dólares a la economía colombiana. Por lo tanto, ya no hay esa oferta de dólares
pero sí tenemos mucha demanda de los inversionistas que se están yendo, y eso hizo que el dólar, pues miren ustedes aquí, la tranquilidad del año pasado, veníamos aquí en esta tranquilidad, sí, las volatilidades normales, y de pronto viene esta subida. La subida que ustedes vieron que pasó de 3.200, 3.300 a 4.200 mal contados. Ahorita pues ha estabilizado un poquito hacia el 3, hacia el 4.000, un poquito por debajo de 4.000, pero miren esto, una devaluación del 19.8 en esta subida, y en este momento, en este periodo, en estos últimos días, pues ha habido una revaluación del 4, pero esto sigue muy volátil. Entonces miren ustedes que aquí Colombia, entonces pasó, cuando estábamos a 4.024, era una devaluación del 23%, que pues eso pega como tal. Entonces aquí tenemos el mercado de divisas, el mercado de divisas. Luego entonces vamos al mercado de derivados. Para muchos este es el mercado un poco más desconocido, pero el mercado de derivados nace en una economía, o los instrumentos financieros derivados nacen para proteger a los participantes de un mercado, a las empresas, a las entidades financieras, a las personas naturales, al gobierno, de esas volatilidades de la tasa de cambio, de la tasa de interés, de los precios de los commodities, como puede ser el petróleo, el carbón, el café, el oro. Y entonces nacen esos instrumentos financieros para protección, para cubrir de esas volatilidades, para que un exportador de alguna manera, cuando exporte las flores y le vayan a pagar los dólares, pero que se los pagan en 60 días, para que el dólar de aquí a 60 días, cuando baje, no lo vaya a perjudicar. Entonces, pues hay un instrumento que le protege de esa disminución, porque el negocio del floricultor, del empresario, no es si el precio del dólar sube. El negocio de él es producir o cultivar una flor a un precio y poderla vender a un precio más alto. Ese es el negocio de cualquier productor. Entonces, estos productos nacieron para eso. Y básicamente en Colombia pues están los futuros, se llaman los mercados de futuros, que son un tipo de instrumento derivado que sirve para esa cobertura. Están los futuros sobre el dólar, están los futuros sobre el índice de Colombia, están los futuros sobre las acciones, y están los futuros sobre los títulos del gobierno colombiano, los títulos que emite para financiarse, que son los TES. Entonces aquí tenemos sobre esos. Sobre esos, ¿qué podemos decir? Pues sí, como el precio de estos derivados, por eso su nombre se llama derivado, depende del precio spot de los activos, depende el precio de los futuros de dólar, depende de cómo está el dólar hoy, el mercado spot, y así. Si esos mercados de alguna manera pierden liquidez o bajan los negocios, pues estos también van a perder negociabilidad, van a perder volumen. Y pues eso fue lo que vimos acá, lo que notamos. Hubo una disminución en los volúmenes negociados por la liquidez. Pero los futuros tienen también otro aspecto, y es que ellos sirven para los inversionistas. Yo digo que los inversionistas más avesados, los que tienen quieren especular los mercados, que tienen mayor atractivo por el riesgo, pues ellos pueden usar los derivados no solo para hacer coberturas, sino para especular en el mercado, y entonces pueden comprar dólar, pueden vender dólar, pueden comprar acciones, pueden comprar títulos, pueden comprar índice en futuro, solo pueden vender esperando que el activo suba o baja dependiendo de lo que ellos piensen. Pero los futuros tienen una condición que es la que le da la tranquilidad a las personas que operan, y es que la bolsa de valores, a través de una entidad que se llama Cámara de Compensación, que en Colombia se llama Cámara de Riesgo Central de Contraparte, a través de eso exige unas garantías, un porcentaje del valor del contrato, unas garantías, que esas garantías pues le dan la transparencia al mercado de que cuando yo especulo, si gano, la Cámara me va a entregar mi plata. Pero si pierdo, pues yo la tengo que entregar porque alguien se la ganó. Entonces aquí, esas garantías, cuando los activos comienzan a perder valor, pues se van haciendo necesidad de más garantías. Y pudo haber algún momento en que con esas volatilidades tan grandes, la Cámara tuvo que pedirle garantías a algunos participantes,
y pues esos participantes tenían que tener esa liquidez. Entonces, de alguna manera, cuando uno ve esas volatilidades tan grandes, la gente como que dice, yo no me meto porque entonces podría no tener para la garantía o me tocaría liquidar en pérdida. Entonces, la gente se vuelve más conservadora en ese momento y entonces tenemos ahí lo que nosotros llamamos pues como una disminución en la operatividad de los contratos de futuros, básicamente por esas expectativas como tal. Sin embargo, uno pensaría que en un mercado donde ya estemos un poco más desarrollados como tal, cuando ya el mercado esté, cuando haya mayor conocimiento del mercado sobre esos productos, en un momento como esos es cuando más se deberían usar, porque es cuando más la gente debe protegerse de esas volatilidades tan grandes. Pero pues todo eso es una concientización del mercado y pues todos estos espacios se abren para que los nombremos y de alguna manera pues quede la inquietud en todos de después a través de nuestro intermediario, de nuestra sociedad comisionista de bolsa, ir a aprender un poquito más de eso. Y pues eso es parte del esfuerzo de la universidad. Ok, entonces aquí miramos los efectos. Listo. Aquí miramos entonces los efectos de esta situación que tenemos. Me devuelvo acá. Y entonces vemos que nos hemos, digamos que de alguna manera, todo esto que nos está pasando, que nos llegó de una, pues tenemos que salir de ella. Y para salir de eso, pues tenemos que unirnos como país y creer en que nuestras instituciones harán o tomarán las medidas necesarias para salir bien librados. Y en cuanto a esto, en el mercado de valores, pues hay unas empresas, hay unas entidades regulatorias como es el gobierno, como es el Banco de la República, y de alguna manera, como yo le decía, para mí la bolsa es el punto de encuentro y la bolsa también tiene que trabajar por eso, y se han hecho algunas actividades que vamos a mirar a continuación. En este momento que ya hemos explicado un poquito todo el tema, digamos el tema de la crisis como tal y de lo que ha venido pasando, pues yo sí quisiera entonces en este momento darle paso a Santiago, que trabaja conmigo en la bolsa, para que a través de un instrumento de información que tenemos en la bolsa, que lo podemos, se llama, es una plataforma que se conoce con el nombre de IBBC, de alguna manera él pueda mostrarnos unos ejemplos de lo que hablamos ahora, de lo que está pasando en esta crisis y de dónde estamos en este momento. Entonces yo le pido por favor el favor al moderador que me ayude haciéndole el cambio a Santiago por un tiempo prudente. Listo. Muy buenas tardes para todos. Quiero agradecerle a Guillermo la presentación y por supuesto a la Universidad el espacio para poder compartir con ustedes ya desde una perspectiva un poco más práctica, aunque todo el contexto que Guillermo ha presentado es de vital importancia, puesto que todas estas cifras, el contexto macroeconómico y demás se van a ver traducidos en unos efectos en el mercado. Y finalmente el objetivo de nuestra conferencia es que ustedes puedan llevarse un mensaje claro y sencillo de lo que ha ocurrido en el mercado de capitales colombiano, que se asemeja en gran medida a lo que ha ocurrido en el mercado de capitales a nivel mundial. Entonces, voy a proceder a través de la plataforma, compartirles algunos ejemplos puntuales de algunos activos del mercado de acciones colombiano, así como del mercado de renta fija. De manera que con los dos mercados podamos nosotros hacer una revisión de ciertos activos y que ustedes puedan tener ese contexto de la mejor manera posible. Entonces, quisiera iniciar con una revisión muy rápida de lo que ha ocurrido en el mercado de renta variable. Nosotros, desde principios de marzo, vivimos algo a nivel del mercado de capitales colombiano y de los diferentes mercados de capitales en el mundo, de diferentes bolsas en el mundo, nunca antes visto, especialmente en esta época reciente. Guillermo lo mencionaba previamente, ni siquiera en la crisis del año 2008 se vio un efecto tan pronunciado como el que vivimos en estos últimos 2 meses. El mercado colombiano, por supuesto, no fue ajeno a este efecto y tuvo una desvalorización importante en diferentes activos. Por supuesto, como Guillermo lo mencionaba,
En las últimas semanas se ha presentado un repunte de muchos de esos activos, pero todavía el panorama y el futuro son inciertos, puesto que, como ustedes saben, todavía no se ve en un corto o mediano plazo una solución que permita mitigar de una vez por todas los efectos de esta pandemia. Entonces, cuando uno mira el mercado de acciones, donde me gustaría a mí hacer el primer énfasis, como lo mencionaba Guillermo, muchas de las valoraciones que hace el mercado o los diferentes inversionistas cuando quieren invertir en determinado activo radican en la condición financiera de la compañía, en diferentes proyectos que la misma quiera o planee trabajar a futuro e incluso en aspectos ya netamente de mercado. Sin embargo, durante el mes de marzo y particularmente desde la segunda semana de marzo, en el mercado colombiano se presentó una caída generalizada en los precios de las diferentes acciones. En ese escenario, cuando empieza uno a ver que todas las acciones empiezan a caer sus precios, que no se ve realmente un piso para esa caída, una de las preguntas que se puede hacer uno, no solo como inversionista, sino como persona natural, es realmente cuál es un precio que puede ser atractivo para invertir o en qué punto se va a recuperar la acción y va a empezar a tener de nuevo una serie de proceso de ganancias a través de un incremento en su precio. Y lo más importante aún, ¿están las compañías o están todas estas empresas en precios atractivos desde el punto de vista fundamental? Es decir, de acuerdo a sus indicadores financieros, ¿realmente los precios actuales están reflejando esa situación? Muy seguramente no. Y es ahí cuando empezamos y queremos hacer un análisis detallado de lo que está ocurriendo. En este momento, en mi pantalla ustedes ven una gráfica que representa el comportamiento del índice Colcap desde inicios del año, desde inicios de mayo de 2019 hasta el día de hoy. Como ustedes pueden ver, se ve un comportamiento estable entre un rango de 1487 hasta 1800 puntos o 1600 aproximadamente, 1630 durante prácticamente 9-10 meses. Sin embargo, una vez inicia esta coyuntura y la pandemia actual, y particularmente desde que en Colombia empezaron a surgir casos identificados de COVID, inmediatamente inició una caída muy fuerte en este indicador. Quise empezar por el Colcap precisamente porque, como mencionaba Guillermo, este es un índice que reúne el comportamiento de las 24 acciones más líquidas del mercado colombiano. Para que ustedes tengan unas cifras importantes, nosotros en el mercado de valores colombiano tenemos un total de 68 emisores de acciones listados y un total de 89 valores listados, dentro de los que se encuentran 69 acciones ordinarias, 19 acciones preferenciales y 3 índices bursátiles o Exchange Trade Funds. La diferencia entre acciones ordinarias y preferenciales radica principalmente en algunos derechos políticos o económicos que tienen unas y que las otras, el otro tipo de acciones no los tienen. No quisiera entrar en ese detalle, pero sí quería compartir con ustedes esas cifras de cómo está nuestro mercado de valores. De esos 69 emisores y particularmente de esos 89 valores listados, hay 24 que son los que componen este índice Colcap, que representan alrededor del 80% del volumen que se negocia en nuestro mercado diariamente. Es decir, todo lo que le ocurra a estas acciones va a afectar el mercado de acciones colombiano y además va a afectar el comportamiento del índice. Como lo mencionaba Guillermo, en lo ocurrido de este año acumula el índice una caída del 31%, pero dentro de ese número de acciones hay unas que se han visto más afectadas y otras que no se han visto tan afectadas. Todas han tenido caídas, eso es importante resaltarlo, pero hay diferencias entre unos y otros sectores. Adicionalmente, incluyo en la parte inferior izquierda un cuadro que resume lo que fue el comportamiento del día de hoy en el mercado de acciones colombiano. El día de hoy se negociaron una serie de operaciones, para ser más exactos, 3.962 operaciones por un volumen de casi 100.000 millones de pesos. Nuevamente, para compartir con ustedes un dato interesante, en promedio, en un día de negociación bueno, se pueden estar negociando entre 140.000 y 150.000 millones en el mercado de acciones. Cuando uno mira esa cifra y la compara con la cifra de negociación de hoy, rápidamente podría inferir que el comportamiento del mercado ha sido un poco menos
movido a lo habitual y efectivamente estamos en una coyuntura en la cual el mercado ha estado muy volátil y hemos visto días donde se han negociado volúmenes cercanos a los que les mencionaba, 140, 150 mil millones, así como han habido días donde se ha negociado incluso por debajo de los niveles a los que se negoció el día de hoy. Dentro de ese grupo de 24 acciones más líquidas, por supuesto hay unas que suben, hay otras que bajan y hay unas que se negocian más que otras. Para que ustedes puedan revisar un poco el comportamiento del día de hoy, la acción que más cayó fue la acción de Avianca, referencial a Avianca con una caída de prácticamente 6.4%, y la acción que más subió el día de hoy fue la acción del Grupo de Energía de Bogotá. Más adelante vamos a hacer un análisis detallado, en particular de la acción de Avianca, que como ustedes seguramente han escuchado en diversos medios de comunicación, hoy es centro de toda discusión en el país, puesto que está en una situación financiera difícil y ha surgido el debate sobre si el gobierno debe o no rescatar esta compañía. Entrando en materia, quisiera que revisáramos los diferentes sectores que componen el índice Colcap. Nosotros dentro de las diferentes acciones, las 24 acciones, tenemos una serie de sectores. Encontramos acciones del sector financiero, acciones del sector energía, del sector materiales, incluso del sector servicios y consumo. Y para cada uno de esos sectores vamos a hacer el análisis de una de las acciones o de la acción más representativa de cada uno de ellos. Quisiera iniciar por el sector energía y particularmente por la acción que más se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia, que es la acción de Ecopetrol. Ustedes nuevamente en diferentes medios de comunicación han podido escuchar sobre cómo Ecopetrol se ha visto afectada ante esta coyuntura principalmente por la caída en los precios internacionales de petróleo a raíz de esta coyuntura. Entonces, voy a pasar a mostrarles a ustedes cómo se ha comportado esta acción durante las últimas semanas. En este momento, acabo de cargar un gráfico que muestra cómo ha sido el comportamiento en términos de precio, así como el volumen negociado de la acción y alguna información relevante sobre la negociación del día de hoy. Como les comentaba, dentro del mismo índice Colcap, algunas acciones se negocian más que otras y en particular Ecopetrol es una de las acciones que diariamente más se negocia en el país. Cuando uno mira lo que ha ocurrido en el contexto de Ecopetrol, se da cuenta que la fuerte caída de los precios de petróleo, más el panorama de aversión al riesgo generado por el coronavirus, terminó resultando en una de las caídas más grandes y más rápidas observada en la historia de la acción de Ecopetrol. Ecopetrol es una acción que está listada en el mercado colombiano desde el año 2007 y realmente en esos casi 13 años de historia de la acción listada en nuestro mercado, nunca se había presentado una caída tan rápida. Para que ustedes puedan ver en la gráfica, a cierre del mes de febrero, la acción de Ecopetrol se encontraba a 3.105 pesos. Más adelante y particularmente 20 días después, justo cuando se dio inicio a la cuarentena nacional decretada por el gobierno, la acción llegó a cerrar en niveles de 1.485 pesos por acción. Ustedes se pueden dar cuenta, eso es una caída muy, muy grande. Y cuando uno hace un análisis de este leve repunte, puede decir que la caída en términos generales ronda aproximadamente un valor, como lo mostraba Guillermo, de un 37, un 38% en lo que va corrido del año. ¿Qué ocurre? Cuando uno mira y analiza qué puede estar ocurriendo detrás de esos resultados, puede ver a Ecopetrol como una compañía financieramente sólida. En el año 2016 se presentó una caída similar en los precios del petróleo y encontró en ese momento a una compañía no tan sólida financieramente como lo está en este momento. Sin embargo, una vez se generó esta caída, se empezaron a generar anuncios por parte de la directiva de la compañía que fueron tomando decisiones que generaron valor para los accionistas. Reducción de gastos, reducción de inversiones que no sean estrictamente necesarias, terminan beneficiando a los accionistas porque significa que la compañía está privilegiando el aspecto financiero y quiere garantizar la sostenibilidad futuro. Como ustedes pueden ver, aquí se ha dado un leve repunte y ahorita estamos por alrededor de 1.950 pesos negociándose la acción al cierre del día de hoy. ¿Cuáles son los riesgos para Ecopetrol o qué podríamos esperar en el futuro? La fuerte caída del precio del petróleo finalmente es el impacto que más fuerte va a ser para Ecopetrol y va a ser realmente la recuperación o no de los precios internacionales del barril de petróleo lo que pueda definir a futuro el rumbo del precio de la acción de Ecopetrol. Por supuesto,
el panorama difícil de cuarentena podría reducir sustancialmente la demanda de gasolina y Ecopetrol se va a ver enfrentada a una serie de riesgos que todavía persisten y que en un futuro harán que la acción se pueda mantener en ritmos similares. Una vez analizado esta acción, quisiera que revisáramos la acción de Nutresa. Nutresa hace parte de ese grupo de 24 acciones más líquidas, pero Nutresa es una empresa que pertenece principalmente al sector consumo. Entonces ya vimos cómo una empresa que pertenece al sector energía tuvo determinado comportamiento, pero ¿qué ocurre con este tipo de compañías que en estos momentos pueden tener una situación diferente a otro tipo de empresas? En el caso de Nutresa es una compañía que a hoy se está negociando a precios similares a los precios del año 2009. Financieramente es una compañía que durante los últimos 9 años ha realizado una serie de adquisiciones en diferentes países. Seguramente muchos de ustedes conocieron la noticia de la adquisición hace algunos años del grupo El Corral por parte de Nutresa, pero así como adquirió este conglomerado, también ha adquirido diferentes compañías en Chile y, por ejemplo, en Estados Unidos más recientemente. Eso hace que sus ingresos se hayan diversificado, incluso en términos de moneda, y los riesgos son diferentes al de otro tipo de compañías de este sector. Sin embargo, en términos financieros es una compañía sostenible y sus impactos se verían más que todo por sus unidades de negocio. Es increíble, pero una compañía como estas tiene una serie de líneas de negocio donde incluso hay productos de consumo en el hogar, que en una coyuntura como la actual, donde muchos de nosotros hemos tenido que permanecer en nuestros hogares, pues incrementa la demanda de estos productos. Y eso tiene un efecto diferencial, lo que hace que cuando el mercado quiera hacer una valoración de esta compañía o quiera tomar una decisión de inversión, muy seguramente va a preferir una acción como Nutresa a una acción como la de Avianca o la de Ecopetrol. Para que ustedes tengan una cifra importante, en lo corrido del año la acción de Nutresa ha caído un 13%, mientras que Ecopetrol ha caído un 37 o 38%, pues el desempeño financiero ha sido menos grave de lo que se ha desempeñado una acción como Ecopetrol. Entonces aquí vemos cómo, dependiendo del sector, varía el análisis y el mercado descuenta de manera diferente esta serie de impactos fruto de la pandemia del COVID. La tercera acción que quisiera que miráramos es la acción del Grupo Bancolombia. Las entidades del sector financiero tienen una participación importante en el índice Colcap y en el mercado accionario colombiano. Sin embargo, no han sido ajenas a esta coyuntura y particularmente la acción preferencial del Grupo Bancolombia ha presentado una caída importante de aproximadamente 40% en lo corrido del año. Y como ustedes pueden ver, a mediados de febrero se estaba negociando en un precio estimado de 46.500 pesos, mientras que el 20 de marzo, fecha en la cual inició la cuarentena nacional, la acción llegó a negociarse a 21.900 pesos. Y uno se pregunta, ¿por qué se puede haber dado esa caída? Como ustedes han visto, los bancos se han visto afectados desde el punto de vista de el consumo de sus productos y demás, puesto que el solo hecho de que la economía en este momento se haya paralizado durante un lapso de tiempo implica que muchos de los consumidores, empresas, personas naturales, no podamos acceder a una serie de productos financieros. Y finalmente, como cualquier compañía, los bancos necesitan promover este tipo de productos. Ustedes seguramente muchos se han beneficiado de algunos de los alivios financieros que han presentado estas compañías y eso hace que cuando se hace un análisis financiero, pues las proyecciones, aunque no son desastrosas, sí el mercado castigue un poco el comportamiento del precio fruto de esta situación, esta coyuntura actual. La acción preferencial de Bancolombia, al igual que Ecopetrol, son de las acciones que más se negocian en el mercado. Para que ustedes tengan una información con respecto a la negociación del día de hoy, se registraron 1.373 operaciones con una cantidad que representa el número de títulos negociados, 1.786.000 acciones, y con un volumen que representa básicamente ese P por Q de cuánto es el precio de la acción por el número de títulos negociados de 42.000 millones. Entonces, otra acción que junto con Ecopetrol hacen parte de ese top 5 de acciones más negociadas en nuestro mercado. Posteriormente, hay otra serie de compañías y quisiera detenerme rápidamente en la acción de Celsia, puesto que esta es una acción de una compañía que históricamente se le conoció por su negocio energético, pero que con el paso de los años ha ido diversificándose. Y el hecho de que se haya diversificado
precisamente esa transformación ha implicado un cambio en su composición de ingresos. Entonces, ya no solo genera energía Celsia, sino tiene unos negocios de transformación, de distribución y otra serie de servicios asociados al core del negocio que hacen que al momento de hacer un análisis financiero rápido, sea una compañía que en medio de este panorama tenga un pronóstico estable o por lo menos no crítico de aquí a las próximas semanas y meses. Y por ende, cuando uno mira el análisis de la acción, se da cuenta de que más o menos a inicios del mes estaba en 4.565 pesos. Tuvo, por supuesto, una caída. Como les comentaba, no hubo acción en nuestro mercado que se salvara de ese impacto. Pero al final del día de hoy cerró en un precio de 4.200 pesos. El impacto no fue tan grande. Y cuando uno mira digamos, el impacto a lo largo de este año, estamos hablando de que es una acción que ha tenido una caída del 5% nada más. Entonces teníamos, haciendo una recapitulación de lo que hemos visto, un análisis de una acción del sector energía, como es el caso de Ecopetrol, con una caída muy fuerte, una acción financiera, como es el caso de Preferencial Bancolombia, con un impacto también muy fuerte. Tenemos una acción del sector consumo, como es el caso de Nutresa, que no tuvo un impacto tan fuerte, pero que de todos modos el solo hecho de una reducción del consumo, no solo aquí en Colombia, sino en los países donde tiene diferentes inversiones, ha impactado su nivel de ingresos y ventas. Y por otra parte, una compañía que aunque es de energía, se ha transformado a lo largo de los años y tiene una serie de líneas de negocio que le han garantizado en un momento difícil como este estabilidad. Por último, para cerrar nuestro análisis del mercado accionario colombiano, quisiera que miráramos la acción de Avianca. Como les comentaba, todos nosotros hemos escuchado en diferentes medios de comunicación, por lo que ha sido un tema de debate en estos últimos días, la situación de Avianca. Avianca es una compañía que tenía una situación muy difícil a finales del 2019, puesto que por una serie de crisis que se desataron en los últimos 3 años, quedó en una posición financiera difícil. Se realizó un cambio en su composición directiva, llegó un nuevo presidente, un nuevo director financiero, un nuevo CFO, y lanzaron un plan llamado Avianca 2021, donde se hizo toda una reestructuración del proceso financiero de la compañía y que tenía como objetivo precisamente lograr un desempeño sostenible financieramente de la compañía en los años venideros. Sin embargo, esta coyuntura, como para el resto de las compañías, llegó de manera inesperada y justo en un momento donde Avianca estaba iniciando la implementación de este plan. Para que ustedes tengan la cifra, la acción que más ha caído a lo largo de este 2020 ha sido la acción de Avianca, con una caída en lo corrido de este año del 73%. Teníamos una acción que se estaba negociando el 21 de febrero del 2020 a 2.040 pesos y que el 20 de marzo, fecha en que nuevamente inició la cuarentena nacional, llegó a negociarse a 392 pesos. ¿Por qué ocurrió esto? Sencillamente porque el panorama de Avianca es absolutamente incierto. Es una situación crítica sin precedentes en la historia de la compañía. De todas las compañías listadas en la bolsa, es la que tiene los impactos más negativos en sus estados financieros. La cuarentena implica prácticamente que los ingresos por transporte de pasajeros, que representan alrededor del 84% de los ingresos de la compañía, estén en ceros o en montos absolutamente irrelevantes. Y adicional a esa situación financiera, Avianca tiene una serie de compromisos con sus acreedores para los cuales debe cumplir, incluso ahorita en el mes de mayo, tiene que cumplir una serie de obligaciones con algunos de los tenedores de sus bonos, y eso hace que la situación en términos financieros y de caja sea todavía más compleja. Entonces, a raíz de todo esto, como ustedes pueden ver, el mercado ha castigado muy duramente el precio de la acción, precisamente por las condiciones previamente mencionadas, y dado que el futuro es incierto, pues estamos hablando que es una acción que continúa moviéndose en niveles de 392 a más o menos 500 pesos por acción. Cuando la acción de Avianca salió en el mercado colombiano en el año 2011, salió a un precio de 5.000 pesos por acción aproximadamente. Esta es una cifra que es muy interesante porque nos permite ver el impacto y la dimensión de lo que ha sido el COVID en nuestro mercado colombiano. De manera que hemos hecho un análisis de lo que ha sido el comportamiento y el impacto del COVID en el índice Colcap, que nuevamente
quisiera resaltar que reúne las acciones más líquidas del mercado colombiano, 24 de ellas, que suman aproximadamente el 80% del volumen negociado diariamente, y revisamos el comportamiento de una acción por cada uno de esos sectores. Comportamientos de todo tipo, algunas acciones menos afectadas, otras como es el caso de Avianca, que tiene un panorama difícil para el futuro cercano. Y ahora quisiera que miráramos el mercado de renta fija. El mercado de renta fija colombiano, quisiera que nos enfocáramos particularmente en el mercado de deuda pública o el mercado de aquellos títulos emitidos por el gobierno nacional. El gobierno nacional, como una fuente de financiación, realiza periódicamente emisión de deuda a través de los títulos denominados TES. Quisiera que iniciáramos nuestro análisis con una referencia que es los TES con fecha de vencimiento de julio del año 2024. Como les comentaba, el gobierno nacional periódicamente hace una serie de emisiones donde lo tiene como una fuente de financiación para esta serie de títulos y los emite a diferentes plazos, de manera que hoy en día encuentra uno en el mercado emisiones de corto plazo, emisiones de mediano plazo y emisiones de largo plazo. Eso es lo que tiene en este momento el gobierno en términos de títulos emitidos. Este en particular es una de las referencias que más se negocia en el mercado. Como comentaba Guillermo, el mercado de renta fija no se ha visto exento de los efectos de la pandemia y quisiera que analizáramos este gráfico en particular. En Colombia, los títulos de renta fija se negocian por tasa. Este es un análisis que es importante resaltar. ¿Por qué? Aunque los títulos de renta fija se pueden valorar en términos de su precio, también hay un análisis precio-tasa que es relevante al momento de analizar estos títulos. De manera que si el precio del título de renta fija sube, inmediatamente se va a presentar el efecto contrario en su tasa y la misma va a disminuir. Hago este análisis porque en esta gráfica, en el eje vertical, encuentran ustedes que se está referenciando el gráfico en términos de tasa. De manera que teníamos unos niveles de tasa durante aproximadamente el segundo semestre de 2020, de 2019, perdón, inicios de 2020, en niveles de 5 a 5.5%. Sin embargo, a raíz nuevamente del inicio de la coyuntura actual, los TES se desvalorizaron, al igual que ocurrió como en las acciones. En este caso, cuando uno ve gráficamente el efecto, encuentra que es el efecto contrario al de las acciones. Y entonces aquí vemos una subida en términos de tasa. Pero para que ustedes se lleven un mensaje importante, ocurre exactamente lo mismo que con las acciones. Se desvalorizaron los títulos de renta fija. Lo que pasa es que aquí por términos de tasa, que ya es un concepto netamente financiero, pues se ve es como si fuera un incremento, pero se han desvalorizado. Y por supuesto, con el paso de los días se han recuperado prácticamente los niveles previos a la adopción de cuarentena por parte del gobierno nacional, pero estos títulos tampoco fueron exentos de ese comportamiento. Si uno mira, por ejemplo, una referencia un poco más a largo plazo, va a encontrar exactamente el mismo efecto. En estos momentos se está cargando el gráfico, pero se ve exactamente el mismo efecto. En el mes de marzo se presenta una desvalorización pronunciada de los títulos y esto trae consigo también una reducción en los volúmenes de negociación, como bien mostraba Guillermo. Aquí, antes de finalizar mi intervención, quisiera resaltar un aspecto muy importante. Nuevamente en los medios de comunicación uno escucha que cuando salen diferentes noticias económicas se habla del grado de inversión de Colombia y cómo una eventual pérdida del grado de inversión podría afectar negativamente el mercado de capitales colombiano. Pues bien, efectivamente, las calificadoras de riesgo, como lo explicaba Guillermo, son un actor fundamental de los mercados de capitales, puesto que ellas determinan a través de una valoración de diferentes aspectos de una compañía o de un emisor, como es en este caso el gobierno nacional, una calificación para que se tenga una referencia de qué tan riesgoso puede ser invertir, en este caso, en determinado gobierno nacional. En el caso de Colombia, uno escucha el riesgo que existe de la pérdida del grado de inversión y cómo eso podría eventualmente afectar precisamente a los títulos emitidos por el gobierno nacional. Ahí hay un aspecto muy importante para complementar una lógica similar a la que ocurría en el mercado de acciones y es
que hay una participación en ambos mercados muy importante de los inversionistas extranjeros, así como de los fondos de pensiones. Y el hecho de que los inversionistas extranjeros tengan una participación importante significa que ese tipo de anuncios pueden afectar o no su posición neta en el mercado. Muchos expertos coinciden en que, por supuesto, si se llegara a dar una eventual disminución o una pérdida del grado de inversión, fruto de una disminución en la calificación crediticia de Colombia, el mercado de renta fija se podría ver afectado y se podrían presentar desvalorizaciones. Pero quise concluir con este aspecto porque, por otra parte, muchos inversionistas han demostrado a través de diferentes posiciones que han tomado en el mercado, que aunque muchos de ellos han decidido salir de ciertas posiciones en el mercado colombiano, muchos de los fondos internacionales que invierten en estos títulos son especializados en mercados emergentes. Y eso hace que los activos de mayor riesgo, por ejemplo, como el caso de un país de Colombia, cuando uno lo compara con mercados desarrollados como Estados Unidos, aunque tienen un riesgo inherente, son fondos que por su especialización en mercados emergentes como Colombia, pueden ser capaces de resistir una serie de volatilidades que se puedan dar en el mercado y adicionalmente, si las condiciones macroeconómicas del país, a pesar de una coyuntura como la actual, continúan permaneciendo estables, pues eso hace que aunque se den salidas, no sea una posición crítica, como lo mencionaba Guillermo en su explicación. Quise hacer este último análisis para concluir esta explicación práctica. Nuevamente, y haciendo un resumen rápido, abarcamos el análisis de 5 acciones referentes en nuestro mercado para diferentes sectores, del índice de referencia que reúne las 24 acciones más líquidas y de 2 referencias de títulos emitidos por el gobierno nacional con vencimientos diferentes, lo cual permite ver cómo un título que está más cercano a su vencimiento, en el caso de los test con vencimiento en 2024, ha tenido un comportamiento similar a un título con un vencimiento un poco más extenso, un poco más lejano, como es el caso de los test del 2028. Nuevamente el mensaje que quiero darles para concluir es: el mercado de capitales nos afecta a todos. Cada uno de nosotros, directa o indirectamente, es un participante de este mercado. Nuestras pensiones, los fondos de pensiones invierten en activos de renta fija y de renta variable, como los que les acabamos de mostrar. El día que nosotros tengamos unos excedentes de liquidez y queramos hacer una inversión a través de un CDT, a través de un fondo de inversión colectiva, los activos subyacentes a ese fondo, por ejemplo, de inversión colectiva, están presentes en nuestro mercado de capitales. Entonces, la invitación, por supuesto, es a que quien le gusta este tema, quien quiera conocer más, pueda acceder a información, continuar enamorándose del mercado bursátil colombiano, que realmente tiene y cobija y recoge una información muy importante que va en línea con el desarrollo económico de nuestro país. Muchas gracias a todos por su atenta participación y quiero cederle la palabra nuevamente a Guillermo para que pueda realizar unas conclusiones con base en el análisis práctico y teórico que hemos realizado durante esta conferencia. Ok, entonces aquí estoy yo otra vez. Vamos a poner la presentación. Esto ya lo hemos mirado. Bueno. Ok, entonces estamos acá. Y bueno, primero pues agradezco a Santiago la presentación tan práctica y chévere. Y sobre lo último que habló de él, yo me atrevería a compartir y digamos que a complementar algo, que es solo una idea que está pasando en este momento. Cuando las economías están siendo, todas las economías, tanto los países como tal, como las empresas que hacen negocios afuera, son calificadas, tienen su calificación. Si a un país, por decir algo, en este caso Colombia, le bajan la calificación, pues los inversionistas lo que hacen es que cogen todos sus activos que tienen en este país y se los llevan a otro país que consideran más seguro. No solamente porque lo consideren seguro, sino porque de pronto su manual de inversiones les dice que cuando un país tenga cierto grado de inversión ya no pueden invertir ahí. Entonces ellos se van.
lo que nos estamos preguntando ahorita es, ¿qué va a pasar si con esta pandemia, no solo a Colombia, sino a todos los países que estén en situación parecida, les bajan la calificación? ¿Para dónde van a salir los inversionistas? Sin embargo, yo estoy totalmente de acuerdo con Santiago y con el mercado en que si llegasen a bajar, a perder el grado de inversión que tiene Colombia, eso crearía ruido en el mercado y podría presentar unas desaceleraciones de la economía y podría volver a pesar un poquito más esa desvalorización de los activos que estábamos viendo. Sin embargo, pues esta vez va a ser diferente, porque ya no va a ser a un país al que le bajan la calificación, sino que de pronto puede ser al todo el globo terráqueo. Tocará mirar cómo analizan las calificadoras de riesgo las situaciones. También hay otros países que pues tienen un grado de inversión un poquito más alto, que si les bajan uno, pues no les afecta, pero Colombia en este momento está, como decimos parroquialmente en fútbol, pegamos en el palo. Entonces, una bajada más y ya no seríamos grado de inversión. Entonces, pues eso tenemos que tratar de trabajarlo. Por el tiempo que tenemos, pues voy a ir aquí ya con estas conclusiones. Entonces, pues no tanto conclusiones, sino que nos falta, que el gobierno que ha hecho. Entonces, ha habido mitigación, ustedes lo han visto. De hecho, ustedes ven hoy en día a al presidente y su grupo y a todas las personas que están trabajando en esto, pues todos los días salen en televisión, todos los días dan noticias, todos los días se toman medidas. Las medidas del gobierno tal vez son las más conocidas porque son las que ustedes ven a diario al presidente hablando. Entonces, habló de financiar los servicios públicos para las personas más vulnerables, reducción de aranceles, principalmente para todos esos productos de salud que son necesarios, protección al empleo estatal como tal, como dando ejemplo, protección y optimización en los recursos que van para la salud, en el gasto en salud, entonces, de alguna manera. Para las pequeñas y medianas empresas, entonces organizó créditos, y con garantías del Fondo Nacional de Garantías, créditos que van hasta el 80%. Luego sacó líneas de crédito para de alguna manera favorecer la nómina, el pago de nóminas a través de líneas de crédito de lo que se llaman las entidades de segundo piso, bancos que son como bancos de desarrollo como tal, Bancoldes, Findeter, Finagro y Banco Agrario. Digamos que básicamente esas fueron. Excusen. Luego tenemos entonces las medidas del Banco de la República, que de alguna manera estas son las que van encaminadas directamente al mercado de capitales, porque van a afectar de alguna manera la liquidez y digamos que la liquidez del mercado para poder cumplir con todas sus obligaciones. Entonces aquí tenemos medidas de reducción de la tasa de interés, entonces la redujo en marzo 50 puntos y ahorita la semana pasada la redujo en otros 50 puntos. Entonces miren que esa tranquilidad que habíamos tenido en 23 meses, aquí pues ya comenzaron a bajar la tasa para darle dinamismo a la economía. Redujo los encajes bancarios. ¿Qué es un encaje bancario? De pronto para alguno de la audiencia que no sé. Cuando un banco recibe plata de las personas, él con ese dinero que recibe, él va y lo coloca, lo presta. La idea es que por seguridad, no, si recibe 100 no debe prestar 100, sino que si recibe 100 debe prestar, vamos a poner 90, para dejar 10 que estén disponibles para cuando alguno de los que prestó la plata, de los que colocó la plata en el banco, de esos 100, pues vaya necesitando la liquidez. Entonces el banco tiene cómo devolverle a ese personaje su plata. Digamos que son como colchones de seguridad para hablar en términos más coloquiales. Entonces, si se reduce los encajes, significa que hay más plata para que los bancos puedan prestar para la reactivación que busca el gobierno. Entonces los redujo. Los encajes que para cuentas corrientes y cuentas de ahorro estaban en el 11%, los redujo al 8%, y para los títulos, los CDTs menores a 18 meses, los redujo de 4,5% a 3,5%. Entonces eso le dio una liquidez al mercado. Luego se generó la liquidez transitoria a través de ¿qué? Por lo general, cuando una empresa necesita liquidez y tiene un portafolio de títulos, entonces va y le entrega al Banco de la República esos títulos, los bancos, le entregan los títulos que por lo general son los títulos del gobierno colombiano, por lo que el gobierno colombiano es calificado en Colombia como cero riesgo.
Entonces, entregan esos títulos y a cargo de esos títulos como garantía les entregan una plata y con esa plata pues puede funcionar. Cuando vuelva a recaudar la plata, se la entrega al banco y el banco le devuelve sus títulos. Básicamente eso. Pero ahí solamente podían ir unas ciertas entidades. Como aquí hubo una necesidad, acuérdense que veíamos ahora el cuadro que las carteras colectivas, la gente retiró plata y que ellos necesitaron la liquidez, entonces el Banco de la República les aceptó que otras nuevas entidades pudieran ir a las operaciones repo, entre ellas las fiduciarias, entre ellas las titularizadoras y algunas otras empresas. Bueno, y pues, como les decía, solo aceptaba como garantía los títulos del gobierno colombiano, los TES. Entonces ahora también autorizó la deuda privada como tal. Y esa liquidez transitoria, perdón, sí. Luego la liquidez permanente. Entonces, ¿qué hizo? El gobierno compró títulos, compró 14 billones en títulos de deuda privada, de títulos valores, de los cuales 10 billones eran en deuda privada, es decir, bonos corporativos de empresas y de entidades financieras, y 4 billones de títulos TES del gobierno. Y por último, para darle un respiro al mercado de divisas, pues entonces sacó una oferta de venta de dólares al mercado y logró conseguir acceso a líneas de crédito del Federal Reserve en Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, aquí hay que decir que Colombia es uno de los países juiciosos de la región y las reservas internacionales que tenemos en este momento, pues de alguna manera nos dan cierta tranquilidad por el monto que tiene. Aquí entonces vemos otra vez lo que pasó. Mire, veníamos quieta la tasa y aquí bajamos 50 puntos y bajamos 50 puntos. El Banco de la República en este momento va a estar a partir de ahorita al mes a 3.25. Digamos que eso de alguna manera hace que el dinero sea más barato, que se traslade a los bancos y que al tener dinero más barato, pues podamos reactivar la economía. Y si nosotros pudiéramos hacerlo, pues por el tiempo, ¿no? Pero si pudiéramos ver aquí, pues aquí están todas las políticas que tomó el gobierno y mire que las políticas eran unas para proteger el sistema de pagos, otras para proteger la oferta de crédito, otros para estabilizar los mercados y otra para estimular la actividad económica. Entonces mire que cuando disminuye los encajes, pues está dándole más dinero a la economía para que se preste más y se dinamice la economía, como el ejemplo, digamos, más sencillo entender. Lo mismo, la reducción de la tasa de interés, pues la política es que de alguna manera los créditos sean más baratos también y podamos llegar. Entonces, digamos que. Y por último, pues la bolsa de valores también, por ser ese punto de encuentro, pues ha tenido que trabajar duro. ¿En qué? Pues entonces realizó gestiones para permitir que todas las entidades, los intermediarios, las sociedades comisionistas de bolsa y todos los que de alguna manera se negocian, se conectan a la bolsa para operar, todos los afiliados como tal, pues pudieran tranquilamente operar home office y tuvieran la conexión con la bolsa remota. Yo diría que eso hace un tiempo era algo impensable que se diera y esto pues se nos dio y está funcionando perfectamente. La bolsa trabajó también para que la mayoría de los funcionarios trabajaran desde home office y uno diría, uy, pero la gente de operaciones, la gente de cumplimiento, ¿es difícil? Pues la bolsa lo logró y digamos que de alguna manera eso lo transmitió al mercado y hoy en día el mercado funciona, pero está funcionando totalmente y perfectamente. Claro, con las limitaciones de la productividad, con las limitaciones que hay, pero el mercado de valores está funcionando perfecto y a disposición para que lleguen los inversionistas. Dispuso de las plataformas necesarias para todas las operaciones, para que se realizaran todas las operaciones. Y aquí esto es importante. Miren esto. Imagínense si uno tenía que ir a la bolsa y allá en la bolsa se hacían la oferta de los títulos y la emisión de los títulos, pues ahorita sin poder ir, ¿cómo se haría? La empresa que necesita dinero, ¿cómo hace para recibir las ofertas de las personas y cómo hace para elegirlo? Si eso antes se hacía en algunos sistemas, pero con las personas en la bolsa, en un sitio de bolsa especial para eso, pues resulta que la bolsa trabajó muy duro en eso y ya hemos hecho 2 emisiones. Es decir, que 2 empresas han podido recolectar dinero en este momento a través de esas subastas de títulos de manera virtual.
Y también dos empresas PYME que les hablaba ahora lograron conseguir el dinero para sus proyectos porque se cerraron dos proyectos, dos emisiones a través de Ascenso, de la plataforma de crowdfunding o de financiación colaborativa. Bueno, entonces, y por otro lado, agilizar los procesos de expansión monetaria del gobierno en cuanto ¿a qué? A que solamente se reciben una serie de títulos. Cuando se aceptan ahora otros, pues toca hacer la nominación de esos títulos, toca que los referencien los sistemas, toca hacer toda una labor de tecnología grande que pues se pudo hacer y que se pudo ayudar al mercado a que siguiera funcionando normalmente. Bueno, con esto dicho, digamos que ya hemos visto el antes del coronavirus, lo que estamos viviendo en el coronavirus, lo que estamos haciendo todos los colombianos como grupo para salir adelante. Y pues eso de alguna manera puede abrir algo de oportunidades. Entonces, uno, esta crisis debe pasar tarde o temprano y debemos ajustarnos a los cambios. No nos podemos quedar quietos. Esto nos enseña que tenemos que ser innovadores. Esto nos enseña a que cosas que nosotros hacíamos antes, que se pueden hacer de otra manera. Yo he sido docente por 23 años y a mí el tablero y el marcador me fascinan. Y estos días he tenido que cambiar, he tenido que actualizarme, he tenido que ver que una clase también se puede dictar muy bien a través de una plataforma y que uno puede seguir siendo, pues llegarle a los alumnos de la misma manera, con el mismo compromiso y con la pasión de hacerlo. Y todos los profesores de la universidad están en eso también. Entonces, digamos que las podemos dar cuenta. Vemos que se pueden hacer de otra manera. Muchos de los activos financieros, y aquí voy a lo que hablaba Santiago y les mostró Santiago, uno podría pensar que con esas desvalorizaciones, uno podría pensar que son momentos que hay oportunidad para entrar, para comprar acciones, para comprar bonos, para de pronto mirar el precio del dólar y mirar unos futuros sobre eso. Uno podría pensar eso, porque pues están baratos. Lo único que hay que mirar es un poquito el timing. Y pues para eso hay diferentes maneras de hacerlo. Hay análisis fundamentales, análisis técnico, análisis algorítmico. Hay mucha manera de poder entrar al mercado hoy en día. Pero lo que sí quiero es que es el date cuenta. Date cuenta que las cosas se pueden hacer de una manera diferente. Y que de pronto las podemos hacer mejor. Entonces, pues yo los invito a que sigan compartiendo con sus familias, los invito a que piensen en hacer las cosas diferentes y los invito a ustedes, alumnos de todas las carreras, porque como Santiago ya lo dijo, el mercado nos afecta a todos en diferente manera. El hecho de que yo tenga una cuenta de ahorros, ya estoy en el mercado de capitales, ya estoy. Entonces este mercado nos afecta a todos. Y si yo, cuando ustedes ya alumnos salgan de la universidad y sean profesionales en psicología, sean profesionales en ingeniería, sean profesionales en derecho o en las áreas, digamos que financieras, económicas y administrativas, vamos a tener relación con este mercado. Porque ustedes van a manejar dinero, porque ustedes van a hacer inversiones, porque ustedes van a de alguna manera a formar un capital. Entonces, de alguna manera, todo esto pues les va a servir. Entonces yo creo que debemos valorar el esfuerzo que está haciendo la universidad en este sentido y que sepan también que junto a la universidad pues está la Bolsa de Valores colaborando como tal. Pero pues el esfuerzo es de la universidad y hay que aplaudir. Con eso pues yo creo que terminamos aquí la charla. Creo que pues ha sido un espacio largo. Les agradezco la paciencia que han tenido. Y pues quedo abierto a si hay alguna pregunta sobre el tema. Y por último, también otra vez le agradezco a todos los funcionarios y directivos de la universidad por habernos invitado y habernos dado este chance de mostrar el mercado de capitales, de mostrar la situación actual y cómo vamos a salir adelante. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias también a Santiago Cárdenas. Creo que la contextualización que nos acaban de dar del mercado de valores, de los diferentes mercados de renta variable, derivados, mercados de divisas, nos ponen un poquito en contexto de situación.
creo que ejercicio pues de socializar esto a través de una videoconferencia que hemos denominado webinar, pues implica también un apoyo tecnológico importante. Aprovecho también pues por el apoyo y el acompañamiento que ha tenido el equipo de comunicación de la universidad y también Sí. pues a las iniciativas desde las mismas directivas, desde la rectoría, vicerrectoría académica, de bienestar administrativo, desde la decanatura también y pues por supuesto desde la dirección de este programa. Digamos que quisiera recoger por respetar un poco el tiempo muchas preguntas en dos aspectos relevantes. Si bien es cierto, pues la visión macro que hoy tenemos, digamos, por tal vez las medidas paliativas que de tipo fiscal o monetario ha adoptado el gobierno y el Banco de la República, nos han permitido también, digamos, reaccionar de alguna u otra manera, pues esa flexibilidad que hoy en día tenemos, pues tal vez puede ser, más allá de lo político, digamos, el cumplimiento de unas reglas fiscales desde hace algunos años, pues nos han permitido tener esa flexibilidad hoy en día. Algo que no se mencionó en la conferencia, por ejemplo, es, digamos, hace algunos días, el 28 de abril, Colombia hizo su adhesión oficial a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es algo también positivo y que en términos de esa calificación de riesgo país que ahora mencionábamos, pues nos ha permitido tener aún ese grado de calificación que desde la inversión extranjera, pues evidentemente nos puede favorecer. Pero para colocar todas estas cosas macroeconómicas que a veces desde la disciplina diferente a las finanzas, economía y demás, resultan un poco complicadas de entender y en un lenguaje tan claro como el que ustedes han utilizado, nos gustaría, por ejemplo, mirar qué iniciativas la Bolsa de Valores tiene hoy en día para que estos pequeños empresarios, si bien es cierto, cuando hablamos de emisores, hicimos un recuento tal vez de aquellas empresas, su comportamiento histórico en el Colcap, de los últimos días, pues pudimos hacerle un seguimiento. También es importante mencionar, digamos, los avances que la Bolsa de Valores ha tenido para que en las decisiones de inversión y endeudamiento también se puedan vincular microempresarios. Por ejemplo, un tema que mencionó Guillermo hace poquito, que fue el tema del modelo de crowdfunding a Censo, creo que es una oportunidad enorme de inversión, pero también de apalancamiento de algunas microempresas. En el entendido que tras, digamos, nuestra estructura empresarial, más del 94% de nuestra estructura empresarial son pymes, pues también la Bolsa de Valores ha reaccionado a eso. Entonces, no sé si en unos cortos minutos nos pueden ampliar un poquito el tema de lo que es el lado censo, que es conveniente. Y otra pregunta que es generalizada, que tal vez esa sea mucho más rápida de responder, es que existe las inquietudes a cómo una persona natural, como una persona de a pie, ya digamos que en el contexto que nos hicieron y en el esquema y en el imaginario que conocimos, sabemos que el mercado de valores incide en todas las personas, desde nuestros aportes que tenemos en el fondo de inversión o los ahorros que podríamos tener en el banco, se van a ver afectados. Pero, por ejemplo, ¿cómo una persona natural podría adquirir acciones en este momento de manera independiente? ¿Sí? Entonces, son como las dos preguntas. Y para Listo. finalizar mi intervención, les manifiesto que todas estas diapositivas, materiales y memorias van a estar dispuestas a sus correos, tenemos la base de sus correos y les vamos a proporcionar esa información. Entonces, doy la palabra a Guillermo para solucionar estas dudas y les agradecemos entonces por asistir a este evento. Listo, José Armando, gracias. Sí, digamos que las plataformas, la plataforma de crowdfunding o de, digamos que de financiación colectiva, la bolsa lanzó la primera a finales del año pasado, que se llama Ascenso. A, un 2 y Censo. Todos ustedes en sus casas pueden entrar al app y bajar el app de Ascenso, A2 Censo, y lo pueden bajar. Entonces, ¿qué es esa plataforma que permite? Esa plataforma permite que, por un lado, después de cumplir con unos requisitos que pues, tiene la bolsa y de pasar por un comité, una compañía pyme que deba tener cierto tamaño y cierta historia pequeña, pero pues historia, pueda inscribirse como una compañía que necesita hacer una recolección de fondos. La misma bolsa, a través de los funcionarios de la bolsa,
crea la historia de la compañía y saca esa información. Acuérdense que es el mercado público de valores y de alguna manera la transparencia y el gobierno corporativo son algo importante en la bolsa. Entonces sale esa información para que todos la tengan en la plataforma y todos puedan analizar. Y una vez que están analizados, por el otro lado, los inversionistas se registran como inversionistas en la plataforma y pueden mirar todos los proyectos que están y en el proyecto que les guste invierten desde 200,000 pesos. La compañía con anticipación les ha dicho cuánto monto necesita, a qué plazo lo necesita y qué tasa de interés está pagando. Entonces, la persona invierte desde 200,000 pesos. Entonces, mire que esto está abierto por un lado a que recojan recursos empresas que necesitan un proyecto nuevo, empresas pymes, ya no tienen que ser las empresas grandes de Colombia, sino que ya estamos de alguna manera masificando esto, entonces ahí están las empresas. Y por el otro lado, los inversionistas no necesitan comprar un bono de 1 millón, de 10 millones, de 100 millones de pesos. Con 200,000 pesos y ya estando inscrito en la plataforma puede invertir. Esa plata, además, está garantizada. Parte de esa plata está garantizada por el fondo, hay una garantía del Fondo Nacional de Garantías. Y por último, cuando ya digamos que la campaña se va a cerrar y queda el último 20% por faltante, tenemos un acuerdo con Bancoldex y Bancoldex entra y compra ese 20% que falta. Eso nos da una tranquilidad adicional y es que si Bancoldex está dispuesto a entrar colocando recursos de Bancoldex, pues es porque ha analizado la campaña y porque de alguna manera el proceso, la empresa tiene credibilidad. Entonces, digamos que así funciona el sistema y cualquier persona. Y si yo tengo, por decir algo, 400,000 pesos, puedo invertirlos todos en una campaña o puedo dividirlos en 2 campañas que me gusten. Entonces, las personas se sienten participantes del desarrollo de las empresas, del desarrollo económico del país. Entonces, esa es la primera plataforma y así funciona, muy sencillo. La segunda pregunta. Yo soy una persona que acabo de oír la charla de Santiago y digo, uy, por ejemplo, tal vez uno diría la acción de Avianca está muy bajita. Uno la vería como una oportunidad. Yo pensaría, y ojo, soy yo, no la Bolsa de Valores, Guillermo. Yo pensaría, Avianca no lo pueden dejar quebrar. Avianca es la conectividad de Colombia. De pronto pasa otro dueño, pero Avianca no se quiebra. Entonces yo podría en este momento invertir en acciones decir, voy a invertir en acciones de Avianca. Por decir algo. Otra, Bancolombia. Pero es que Bancolombia es un banco buenísimo. El grupo detrás de Bancolombia es muy fuerte. Pues sí, ahorita la situación, pero yo creo que Bancolombia va a recuperar. Entonces decido invertir, pero nunca he estado. Entonces, mire, ustedes saben que venía a la Bolsa de Valores, pero no a la Bolsa de Valores como tal, sino a uno de los intermediarios de la Bolsa de Valores, es decir, las sociedades comisionistas de bolsa. Hay algunas que ya se están especializando en personas naturales. Obviamente, pues yo aquí no le puedo hacer campaña ninguna, porque todas son afiliadas de la bolsa y a todas las tratamos igual. Pero entonces, en el mercado, ustedes pueden hablar con la gente y solamente dicen, listo, yo voy a ir a tal sociedad comisionista de bolsa porque yo conozco y quiero inscribir. Van y se registran como clientes, como ustedes van a abrir una cuenta corriente en un banco o una cuenta de ahorros. Se vuelven clientes de la comisionista. Y una vez que ya han llenado los formatos, que ustedes son clientes, que la comisionista sabe quiénes son ustedes, obviamente en este país, por el origen de los fondos, de dónde es el fondo, y los conoce como cliente, ustedes ya están habilitados para a través de su corredor de bolsa o a través de algún sistema electrónico, colocar las órdenes para comprar tal monto de acciones, al precio de mercado o a una orden que ustedes dejen de un precio y cuando el precio toque ahí, pues compran las acciones y ya comienzan a tener sus acciones y las acciones obviamente las tienen y se las van a administrar y de alguna manera les van a dar algunos, digamos que las personas naturales que vamos a invertir somos clientes inversionistas. Los corredores de bolsa, como han estudiado y se han certificado en ese profesionalismo que ha venido aumentando en los años, ellos son inversionistas profesionales y nos pueden dar un consejo de buena fe para que nosotros pues podamos de alguna manera tomar decisiones pues como con mayor certeza. Entonces el sistema, digamos que el proceso es fácil, pero es hacerlo a través de una sociedad comisionista de bolsa. ¿Okay?
Perfecto, Guillermo. Pues muy clara sus respuestas. Indudablemente, pues hay muchas otros temas que podemos ampliar. Aprovechamos en este momento para mencionarles, recojo algunos comentarios también, donde los estudiantes manifiestan cómo podemos aprender más de estos temas. Entonces, desde la universidad, para aquellas personas que actualmente asisten a la charla, son estudiantes de nuestra universidad o son aspirantes, egresados, tenemos, como ustedes ya lo saben, desde hace algunos semestres nuestro laboratorio financiero FinTrade, en el cual van a contar con la plataforma que ustedes acabaron de ver en la presentación de Santiago, donde ustedes pueden hacer prácticas y vivir en tiempos reales ejercicios de simulación en las cuales desde las clases, por ejemplo, que actualmente estamos haciendo, el mercado de capitales, desde la electiva de trading, estamos haciendo ruedas en las cuales ustedes pueden vivenciar en tiempo real un ejercicio de transacciones de renta variable o renta fija o temas de derivados. También pues agradezco el apoyo que hemos tenido por el equipo de profesores, al profesor Andrés Martínez por colaborarnos en esta conexión con la Bolsa de Valores. También anunciarles que en la página web del programa de Finanzas y Comercio Internacional van a encontrar unos boletines con una periodicidad mientras que termina el semestre semanal, en donde nuestros estudiantes con las herramientas que contamos en nuestro laboratorio van a poder armar informes diagnósticos como los que ustedes pueden leer desde la misma Bolsa de Valores o desde algunas comisionistas de bolsa o algunos emisores, reportes semanales y análisis de coyuntura que podrían favorecer pues nuestra formación académica. También podrían ampliar estos temas desde la misma página de la Bolsa de Valores, porque estamos solamente anunciando lo que hacemos desde la universidad, pero desde la Bolsa de Valores ha dispuesto una serie de cursos gratuitos dentro de su modalidad de formación, que también tiene misionalmente la Bolsa de Valores. Tenemos unos cursos que nos están ofertando en este momento de manera gratuita y que con mucho gusto, si le escriben al correo del laboratorio financiero o al correo de la dirección del programa, los podemos redireccionar para que puedan ampliar estos temas. Pues sin otro particular me despido agradeciéndoles a todos su asistencia, su disposición. Recuerden que pues detrás de este ejercicio hay realmente todo un trabajo, desde el mismo encuentro de agendas y desde el mismo desarrollo tecnológico, pues para que hoy en día podamos vivenciar esto. Les agradezco nuevamente a Guillermo, a Sago, poder compartir con nosotros estas experiencias y los invito a que estén atentos a próximos webinars que vamos a hacer en temas más específicos. Por ejemplo, este dado censo es una charla que tenemos prevista hacer para que en detalle ustedes puedan conocer esta plataforma y otras conferencias y capacitaciones que estaremos haciendo. Una feliz tarde para todos y respetando los tiempos, entonces terminamos de manera muy puntual a las 5:59. Que tengan una feliz tarde todos. Hasta luego todos y muchas gracias. José Armando, muchas gracias. Con mucho gusto, Guillermo, que estén muy bien. Hasta luego, Santiago. Chao. Hasta luego, muchas gracias a todos y una feliz tarde. Gracias.